Una pequeña homilía en esta fiesta de la Porciúncula. Por honestidad intelectual, la idea la tomo de San Pablo VI. San Pablo VI, cuando se conmemoraron los 750 años del perdón de la Porciúncula, escribió una carta a la familia franciscana y a toda la Iglesia, porque el perdón de Asís pasó de la familia franciscana a toda la Iglesia. Por eso se lucra en las iglesias franciscanas y en las parroquias, catedrales y parroquias de todo el mundo. Pablo VI allí hace una interesante, él había concluido el Vaticano II el año anterior, en 1965, y se había reservado dos temas especiales para tratar el Papa, que no dejó tratar al concilio, que es el celibato, de donde salió la famosa Sacerdotali Celibatus, y después el tema de la penitencia, una encíclica que lamentablemente se leyó poco y se trabajó poco, que se llama Penitemini. Allí el Papa habla de lo que quiere decir la conversión. Era un intelectual, el Papa Montini, San Pablo VI, y entonces nos hace todo un trabajo lo que quiere decir la metanoia, el cambio de mentalidad. No es solo, como bien expresamos en el pésame, que nos arrepentimos por el cielo que perdimos o por el infierno que merecimos, sino por haber ofendido a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Eso es la contrición. Es cierto que para el perdón del pecado mortal basta solo la atrición, es decir, el saber que hemos hecho el mal. Con eso ya basta si nos confesamos o pedimos a Dios perdón sinceramente para arrepentirnos. Pero la contrición por sí misma, cuando es un perdón desinteresado el que pedimos a Dios por haberlo ofendido a Él, tan grande y tan bueno como es, porque nosotros tenemos entonces, ¿qué es lo que nos falta, me parece a nosotros un poquito? Conciencia del pecado. Tengo el resto anotado porque por los límites que todavía tengo no quiero excederme y tampoco excederme en la paciencia de los que escuchan. Entonces Pablo VI le dice a los fieles que impulsados por la penitencia tenemos que ser llevados a alcanzar esa metanoia, ese cambio de mentalidad por cuyo motivo, después del pecado, ha sido herida aquella santidad con la que fueron revestidos al principio en Cristo en el bautismo. Sale entonces al encuentro la Iglesia, que sostiene a los hijos enfermos y débiles con un amor y un socorro semejante al materno, incluso otorgando las indulgencias. Dice el Papa que cuando nosotros somos conscientes que pecamos, entonces somos conscientes que estamos en la Iglesia y el perdón, que no es solamente individual, sino que es también comunitario, se manifiesta en el don de la indulgencia. Recordemos, tengo siempre la tentación de alargarlo, ustedes lo saben mejor que nosotros, que la iglesia de la Porciúncula, Francisco escucha, restaura mi casa, restaura esa capillita que terminó siendo la Porciúncula, pero en definitiva siempre, en todo momento, como dicen los padres, ecclesia semper reformanda. La iglesia debe ser reformada siempre. ¿Por qué? Porque siempre ha de luchar contra el pecado. Una iglesia que era muy pecadora, como hoy también una iglesia que es muy pecadora, tenemos que reformarla. Por eso sale al encuentro la iglesia como una madre. La indulgencia, decía Pablo VI, no es un camino más fácil mediante el cual podemos evitar la necesaria penitencia de los pecados, sino más bien es un sostén que cada fiel humildemente, consciente de su enfermedad, encuentra en el cuerpo místico de Cristo, que de una manera concreta colabora a su conversión con la caridad, el ejemplo y las oraciones. Podemos ver también en este sentido Lumen Gentium, el capítulo 2. Un ejemplo excelso de semejante penitente y de un alma consciente de la humana enfermedad fue para nosotros San Francisco, en el cual admiramos también expresado el hombre nuevo creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad, del cual habla Pablo en Efesios 4. En efecto, él no solo ofrece un ejemplo validísimo de aquella conversión
a Dios y de una vida auténticamente penitente, sino que ordena en su regla exhortar a los hombres para que perseveremos en la verdadera fe y penitencia, porque de otro modo nadie se puede salvar. En la regla 23. Así, en el comentario al Padre Nuestro, implora de esta manera al Padre que está en el cielo: perdónanos nuestras deudas por tu inefable misericordia, por la virtud de la pasión de tu amado Hijo y por los méritos e intercesión de la Beatísima Virgen y de todos los elegidos. El perdón en la comunión de la única Iglesia. Con mucha razón se puede creer que esta exhortación de San Francisco, así como aquel admirable amor por el cual fue movido a pedir la indulgencia de la porciúncula para todos los fieles, haya nacido del deseo de participar a los demás la dulzura de ánimo que él mismo había experimentado después de haber implorado de Dios el perdón de las culpas cometidas. Lo que con dulcísimas palabras narra el escritor de su vida, Tomás de Celano. Dice Tomás de Celano: en cierta ocasión, admirando la misericordia del Señor en tantos beneficios como le había concedido y deseando que Dios le mostrase cómo habían de proceder en su vida él y los suyos, se retiró a un lugar de oración, según lo hacía muchísimas veces. Como permaneciese allí largo tiempo, con temor y temblor ante el Señor de toda la tierra, reflexionado con amargura de alma sobre los años malgastados y repitiendo muchas veces aquellas palabras: «Oh Dios, sé propicio a mí, pecador», comenzó a derramarse poco a poco en lo íntimo de su corazón una indecible alegría e inmensa dulcedumbre. Comenzó también a sentirse fuera de sí, conteniendo los sentimientos y ahuyentadas las tinieblas que se habían ido fijando en su corazón por temor al pecado, y le fue infundida la certeza del perdón de todos los pecados y se le dio la confianza de que estaba en gracia. ¿Por qué? Porque el primer fruto de la penitencia, cuando es verdadera, es la conciencia de nuestros pecados. Porque él entendió en serio, no por la galería, como dicen los franceses, por la galería, entendió en serio que era pecador, y entonces Dios lo perdonó en serio. Decía San Agustín: si quieres que Dios ignore tus pecados, sé tú el primero en reconocerlos. Si quieres que Dios ignore tus pecados, sé tú el primero en reconocerlos. Transformándonos entonces en acusadores de nosotros mismos ante la Iglesia a la que Jesús entregó las llaves del reino de los cielos, recibimos la remisión de la culpa y de la pena. La remisión de la culpa por la confesión, y la remisión de la pena parte por la confesión si hay pecado grave y parte por la indulgencia, que es lo que hoy se regala a través de los franciscanos a toda la Iglesia. Recibimos la remisión de la culpa y de la pena. Sin embargo, no se debe relajar el camino por el que volvemos a Dios. Debemos cargar sobre nosotros el yugo de Cristo y debemos llevar su cruz y desearla mediante una voluntaria expiación. Es necesario que demostremos con las buenas obras y en particular con los frutos del amor fraterno que nos encaminamos sinceramente hacia la casa del Padre y que estamos insertos más sólidamente y con una nueva razón en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Eso confiamos hoy con Santa María de los Ángeles, con San Francisco, con toda la familia franciscana y con toda la familia de los santos en la cual comunión estamos. Que así sea.